Bueno, vamos a ir empezando, al menos para hacer una pequeña presentación de lo que vamos a ver hoy, quién soy yo y, en primer lugar, daros las gracias a todos por asistir al webinar. Espero que os sea útil. Vamos a hablar unos 30 minutos sobre formatos de módulos estándar para bajo consumo. Bueno, en primer lugar, me voy a presentar. Soy Rubén Rodríguez. Trabajo para Matrix ya desde hace 10 años, casi 11 años ya. Algunos de vosotros me conoceréis en persona, otros por mail, o otros será la primera vez que interactuemos. Repito, muchas gracias por asistir al webinar y espero que os sea de ayuda para si tenéis algún nuevo proyecto en mente, incluso para los proyectos con los que estéis trabajando ahora o para el futuro. ¿Vale? El objetivo es que demos este webinar en unos 30 minutos, quizás nos alarguemos un poco más, depende de todas las cuestiones que tengáis, que al final tendremos un hueco para todas ellas, pero también me gustaría, el programita de este Teams os da la oportunidad de hacer comentarios en la línea de chat, podéis ir dejando ahí las preguntas de esta forma podré parar en cualquier momento que vea, o sí, intentar estar atento al chat. Cualquier momento que vea alguna de las preguntas, las iré contestando las que pueda sobre la marcha, las que no tomaremos notas y os contestaremos más adelante. ¿Vale? Como os digo, el objetivo es abarcar 30 minutos, luego va a ser un contenido un poco liviano, no va a ser muy profundo, para que no se alargue demasiado el webinar. Cualquier duda que tengáis, vuelvo a dejar mi correo en esa transparencia. Bueno, tendréis también el webinar grabado y las transparencias a posteriori, no sé, en un plazo de unos 2 días, 3 días. Mi compañero Jesús García os lo hará llegar a la dirección de mail en la que os habéis registrado al webinar. ¿Vale? Pero como os comentaba, cualquier duda, cualquier comentario, sugerencias, cualquier cosa me podéis encontrar en ese email. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver en los próximos 30 minutos? Como decía, ya me meto directamente sobre la presentación. Bueno, el objetivo del webinar es ser capaces de escoger, que seáis capaces vosotros de escoger la mejor opción disponible, ¿vale? Dentro de, evidentemente, de los formatos de módulos estándar. Para realizar esa elección, evidentemente necesitaréis saber qué opciones os plantean cada una de las opciones para poder discernir cuál es la mejor en vuestro caso. También necesitaréis saber cuáles son esas opciones para poder escoger la mejor. Y como punto de partida necesitaréis conocer o comprender, los que no lo sepáis ya, que a lo mejor muchos de vosotros ya lo sabéis, es qué es un formato estándar o qué entendemos o qué se entiende en la industria por un formato estándar cuando hablamos de módulos embebidos. Por el primer punto vamos a ver efectivamente cuál es la descripción, cuál es esa, qué se entiende por un formato estándar, qué os va a aportar y cuáles son los principales, siempre en el marco de módulos de bajo consumo. Bueno, una definición que puede darse a grosso modo es que un formato estándar, un COM o un SOM en sus siglas, es un módulo que tiene tanto un formato físico, una forma física definida, como unas interfaces y un mecanismo para trasladar esas interfaces a lo que vosotros diseñaréis preestablecido. Esta especificación que lo define normalmente está soportada por un third party. No está definida precisamente por un solo fabricante, lo que hace que podamos tener una ventaja añadida, que luego discutiremos. ¿Vale? Ejemplos de esos third parties, de esas compañías o esos consorcios externos a los fabricantes son el PICMG y el SGET. Ciertamente hay especificaciones, hay estándares que están definidos por un solo fabricante, pero esos no los trataremos en el webinar de hoy. Hoy solo vamos a hablar de estándares que están adoptados por varios fabricantes y que están regidos por un consorcio, una compañía en principio independiente de esos fabricantes. Es muy importante también comprender que aparte de la especificación del propio módulo, se especifica también determinados requisitos, por ejemplo, de alimentación, de los conectores, por ejemplo, que tienes que utilizar para interactuar con el módulo
de la carrier board o del diseño que vosotros queréis hacer. Luego, en el estándar no solo está definido propiamente el módulo, sino que hay más cosas. Otra de las cosas que también suele estar definida dentro de esos estándares es la parte de disipación térmica. Esto es una ventaja. Normalmente el fabricante os va a poder ofrecer tanto el módulo como la opción de disipación, pero vosotros tendréis unas referencias marcadas por el estándar si queréis hacer vuestra disipación a medida. Por ejemplo, si tenéis que diseñar un equipo que tenga unas dimensiones concretas y el disipador que os ofrece el fabricante no es apto para cumplir esos requisitos, vosotros vais a poder, siguiendo el estándar, como está la definición del estándar, podréis diseñar esa disipación térmica. ¿Qué os va a aportar el utilizar un módulo, un formato estándar como módulo? Varias cosas. En primer lugar, vais a partir de un formato predefinido y una descripción común de interfaces. ¿Eso qué os va a permitir? Tener compatibilidad de poder utilizar una segunda fuente, es decir, no queréis utilizar o veros atados a un fabricante, a un distribuidor, a lo que sea, queréis tener varias opciones que os sirvan para solventar vuestra solución, vais a poder hacerlo porque estáis utilizando un estándar. Y en principio, hay algunas salvedades, en principio vais a poder utilizar para un solo diseño que hayáis hecho de una carrier board, pues diferentes módulos. Podéis optar a tener una segunda fuente, hacer fabricaciones partidas, incluso hacer que los plazos en los que recibáis los módulos, si para una fuente que habéis validado es muy amplia, poder optar por otra que tenga esos plazos reducidos. Aparte, esta compatibilidad, esta descripción fija de interfaces os va a permitir escalar el producto a nivel hardware. Es decir, podéis tener con un solo diseño diferentes módulos compatibles que vais a poder conectar con ese diseño y formar una amplia gama de productos. Podéis tener un producto de bajo consumo, un producto de un poco más de rendimiento y un poco más de consumo y un producto de altas prestaciones, por ejemplo. Esto es lo que me refería con la reutilización de carrier boards para formar una gama de productos, no solo un producto específico. También os va a permitir extender la vida de vuestro producto. Evidentemente va a haber componentes dentro de vuestro diseño y también dentro del módulo que se van a obsoletar con el tiempo. Normalmente para los procesadores tenemos una vida estándar para procesadores industriales de unos 14, 15 años. Previamente de Intel eran unos 7, a partir de Bay Trail ya están soportados hasta 15 años, pero memorias eMMC, por ejemplo, DDR, suelen tener unos plazos de vida más cortos. Incluso suelen aparecer nuevas memorias que son más baratas y que se suelen utilizar para reemplazar las existentes. Bien, esto es aplicable también al módulo. Puede ser que el módulo, aunque tenga una vida amplia, vuestro producto necesite una vida todavía mayor. Vais a poder, si seguís utilizando el mismo estándar, si reemplazáis el módulo por un estándar equivalente, vais a poder quitar ese módulo y poner un módulo más reciente. Aparte de quizás tener mejores prestaciones, igual hasta conseguís un mejor precio para vuestro producto. Vale. También se simplifica el desarrollo hardware. Si partís desde la utilización de un procesador y tenéis que diseñar el PCB para el procesador, su memoria asociada, ya sea RAM o flash, y la parte de alimentación del procesador, los chips que regulan la alimentación para el procesador, ese diseño es bastante complicado. Eso no quita que vuestro diseño vaya a ser muy simple, depende de lo que necesitéis incluir en vuestra carrier board, va a ser más o menos complicado, pero toda esa parte ya la tenéis realizada. De hecho, eso os va a acortar el tiempo de desarrollo. Siempre va a ser más corto que si utilizáis un procesador y diseñáis su PCB asociado. Y el otro beneficio que tiene es que este desarrollo hardware del que partís, este módulo, ya está testeado. De hecho, vais a poder tener disponible desde el día 1 una carrera de evaluación donde si tenéis varios equipos de trabajo, uno hardware y uno software, el equipo software va a poder empezar a trabajar. Y también os va a servir para convalidar vuestro diseño. Cuando tengáis vuestros primeros prototipos, vais a poder valorar si en vuestro diseño está funcionando o no está funcionando, vais a poder ver si ese mismo módulo va a poder o está funcionando en la carrera de evaluación. Y vais a tener
tanto la carga de evaluación como sus esquemáticos para comprobar si tenéis alguna diferencia que pueda ser sustancial de producir esa diferencia en funcionalidad. Bien, ¿cuáles son los principales formatos que hay dentro, estándares que hay dentro del mercado? Estos son los principales, que se manejan. Hay bastantes más, pero relativamente, hablando de ventas o de implantación en el mercado, con mucho estos son los más destacados. Tenemos por un lado ComExpress, tenemos Q7, tenemos Smart y están haciendo un nuevo estándar para altas prestaciones que se llama ComHPC. Vale. Tanto del estándar ComHPC como de ComExpress, en su mayor parte, tendréis un webinar, si no me equivoco, en la primera semana de mayo. Hoy nos vamos a centrar, como os decía, en los formatos de bajo consumo, también bajas, pero no tan bajas prestaciones, y tocaremos sobre todo Q7 y Smart, aunque también hablaremos algo de ComExpress, por lo que os voy a comentar a continuación. Bueno, en primer lugar, antes de meternos de lleno sobre los estándares disponibles, nos vamos a poner un umbral en el que vamos a definir para todo el webinar de hoy el bajo consumo. ¿Qué entendemos por bajo consumo? Porque depende cuál sea nuestro campo. Bajo consumo puede ser el orden de muy pocos vatios o ni siquiera llegando a vatios, o puede ser de los centenares de vatios. Para nosotros, el bajo consumo, cuando hablamos de módulos embebidos, tenemos ese umbral en torno a los 15 vatios. Este umbral surge normalmente o históricamente de parte de Intel, de la gama de procesadores de Intel, que como sabéis separa Atoms, por ejemplo, y los Core i, ¿vale? Y también es una buena aproximación a cuando se diseña un equipo que necesita movilidad y las baterías no queremos que pesen más que nosotros mismos, ¿vale? Luego, esos 15 vatios es una buena medida. Además, veremos luego, observando los estándares, como todos ajustan más o menos sobre ese valor. Quizás unos vatios menos, quizás unos vatios más, ¿vale? ¿Qué formatos vamos a tener que van a cumplir ese umbral, que se van a ajustar a poder encontrar módulos que cumplan, que estén por debajo de esos 15 vatios? Pues vamos a tener uno de los tipos dentro de ComExpress, luego veremos qué son esos tipos. Vamos a tener el formato Q7 y vamos a tener el formato Spark. Si nos centramos en el primero de ellos, en ComExpress, este estándar fue creado en 2005, es el más antiguo de los tres. La versión actual, que es la 3.0, es de 2017, ¿vale? Este estándar nació con la idea de poder alojar a los procesadores más actuales. Luego, desde 2005 hasta 2017, y seguramente tendremos más versiones de forma constante, ha ido adaptándose a las interfaces características de los últimos procesadores en el mercado. Normalmente siguiendo de la mano de Intel y ahora también de AMD, pero normalmente ligado, muy ligado a Intel. Por ejemplo, esas interfaces que acomoda, entre ellas podemos destacar PCI Express generación 3, hasta 10 gigabits de Ethernet, SATA, USB 3.0. Como veis, USB 3.0 es una interfaz bastante moderna que en 2005 no estaba y por eso ha habido las diferentes revisiones. Este estándar es un poco especial porque en sí podría considerarse como diferentes estándares. Define diferentes tipos, es como lo llama, en los cuales se define tanto un tipo de formato físico, un tipo de tamaño, unas dimensiones, como los conectores, incluso el número de ellos, como las interfaces asociadas a esos conectores. Vale. En esa imagen tenéis los 4 formatos físicos de dimensiones que puede alojar el estándar. Y como veis, 3 de ellos, los más grandes, tienen asociados 2 conectores, mientras que el más pequeñito, el de 55 por 84, tiene un conector asociado. ¿Vale? Si os muestro los principales tipos de ComExpress, os podría hacer esta siguiente clasificación. ¿Vale? A la izquierda de todo tenemos el ComExpress tipo 7, que como veis está muy enfocado a la parte de servidores, al diseño de servidores. ¿Por qué? Principalmente por las interfaces que ofrece. Como veis, puede ofrecer hasta 32 líneas de PCI Express, líneas de muy alto ancho de banda, USB 3.0, hasta 4 o 10 gigabits de Ethernet.
Y como veis también tiene asociados los formatos, como veíamos en la transparencia anterior, los dos más grandes. Se utilizan en parte porque los procesadores que se necesitan utilizar para dar todas estas interfaces son grandes y aparte porque necesitan disipar muchísimo calor. Para poder disipar toda esa cantidad de calor, las soluciones de disipación tienen que ser grandes y el PCB donde se montan también tiene que ser grande. ¿Vale? Como veis, va a estar disponible en el formato más grande de los que os he mostrado y en el inmediatamente inferior. Y con dos conectores. A los conectores se les asocian unas filas, cada conector tiene dos filas, que se suelen definir como A, B y CD. Y en esas filas es donde están disponibles todas estas interfaces que veis aquí. Siguiendo también el mismo patrón, tenemos también otro tipo, que es el tipo 6, que como veis en este caso disminuye un poco las opciones disponibles. Normalmente se encuentra en Basic y en Compact. Sigue teniendo dos conectores, pero la asignación que tiene de señales sobre esos dos conectores que están montados en el mismo sitio, es decir, si pinchásemos un módulo de tipo 6 sobre un diseño de tipo 7 encajaría, pero no nos va a funcionar. No nos va a funcionar porque la asignación de pines es diferente. Bueno, hay alguna interfaz que está en el mismo sitio, pero en principio el diseño tiene que ser totalmente diferente. Además, como vemos, la aplicación asociada o el diseño asociado es para un mundo totalmente diferente. En el tipo 7 estamos hablando de servidores, en el tipo 6 estamos hablando de performance y sobre todo orientado a multimedia, que como veremos está asociada a las interfaces. Tenemos disponibles hasta 3 interfaces Digital Display Interface para poder sacar con estos módulos hasta 4K, por ejemplo. Tenemos asociados, aunque perdemos los 32, podemos tener hasta 8 PCI Express independientes e incluso hasta 16 PEG. Esta interfaz suele utilizarse para colocar tarjetas aceleradoras de vídeo, sobre todo. Y como veis, tenemos incluso otra opción de sacar otro display vía LVDS o Embedded DisplayPort. También tenemos interfaces multimedia como audio, que como veis en todas las interfaces que ofrece el tipo 7 no están presentes. Y por último tenemos, de los que os quiero mostrar, está el tipo 10, que es el que nos vamos a centrar en el webinar de hoy, que es el más orientado a bajo consumo. Está orientado a bajo consumo, como veis, tiene el menor de los tamaños que os he mostrado. Eso quiere decir que el módulo que va, o el procesador que va a ir integrado en este módulo necesita poca disipación. Luego, el tamaño que necesita es menor. Y nos va a ofrecer un compendio de interfaces. Solo va a tener disponible un conector, luego las interfaces no van a ser tantas como nos ofrece, por ejemplo, el tipo 6, pero tiene digamos, un balance de interfaces que nos va a permitir hacer las aplicaciones que normalmente están asociadas al bajo consumo. Vamos a tener, por supuesto, Gigabit Ethernet, vamos a tener alguna interfaz de vídeo, no tantos como en el tipo 6, vamos a tener interfaces USB 3.0, los PCI Express, por supuesto, y, importante, tenemos disponible el LPC, porque estamos trabajando normalmente en este estándar, casi seguro, con arquitectura x86. Vale, centrándonos en este estándar, ¿cuáles son nuestros partners? ¿A quién podemos recurrir para ofertaros un módulo que cumpla este estándar? Tenemos varios partners que trabajan con este estándar. Tenemos a TQ, tenemos a Congatec, Advantage y a Siontech. Dentro de ellos os podemos ofrecer una amplia gama de productos, pero, como os comentaba antes, basados en x86. Actualmente os podríamos ofrecer tanto en diferentes versiones de Atom. La más nueva, que es el Apollo Lake, la justo anterior, que es la Braswell, que tiene el inconveniente de que sus productos no tienen rango extendido de temperatura, tienen rango comercial únicamente, y Bay Trail. Bay Trail, aunque no es el más actual, ni siquiera el predecesor, es el que más tenemos en campo actualmente y el que más vendemos actualmente, debido a que tiene el rango de temperatura industrial. Apollo Lake, como algunos de vosotros sabréis, ha tenido bastantes retrasos. Estaba previsto para, si no me equivoco, 2017.
y está recién llegando al mercado. A finales del año pasado, principios de este, es cuando todo se ha estabilizado, aunque ahora se ha vuelto un poco a desestabilizar con las entregas y con la producción de Apollo Lake, sobre todo en las partes, en los part numbers industriales, que es donde Intel tenía algunos pequeños problemas de estabilidad con el chip. En cuanto al roadmap, lo que os podéis esperar de aquí al futuro es que vamos a tener también opciones de poder presentaros el producto con el siguiente Atom que va a salir al mercado, que estará disponible a finales de 2020, principios de 2021, quizás más principios de 2021 con todo lo que está pasando últimamente. Y para mediados finales de 2021 tendréis disponible también Tiger Lake, que es el siguiente Core i y que va a tener unos part numbers que se van a ajustar en cuanto a consumo de potencia y van a poder ser implementados dentro del estándar. Bien, pasando al segundo de los que os queremos hablar, es Q7, quizás el que más extendido tenemos en España. Una cosa que nos he comentado sobre el tipo 10 es que quizás no está muy implementado dentro de Europa. Es de los tres quizás el que menos interés despierta por los clientes en Europa, pero está muy bien establecido en Estados Unidos, ¿vale? Es muy popular. Q7, por el contrario, en España y en Europa está muy bien asentado, ¿vale? Actualmente quizás es el que de los tres el que mejor portfolio tiene. Está creado en 2010, como veis, 5 años más joven que el ComExpress, y la revisión actual, la 2.1, es de 2016. El último cambio que ha sufrido la especificación ha sido en 2016. Este estándar, al contrario del de ComExpress, está centrado, estuvo diseñado desde el punto del bajo consumo, siempre con el bajo consumo en mente. De hecho, en el estándar se define el máximo consumo que puede tener el módulo como 12 vatios. En 2010, la mayoría de los productos industriales de este tipo de consumo estaban basados en x86, por no decir todos. Por eso es por lo que sus primeras definiciones de estándar estaban muy orientadas a arquitectura x86 y implementaban básicamente las interfaces que ofrecía Intel o AMD. No obstante, con la revisión 2.1 de 2016 y con la 2.0, 2.1 de 2016, los módulos integran mejor, aunque no perfectamente, los chips ARM de más alta potencia, los que están rozando las prestaciones por abajo de los Atom. El conector tiene 230 pines, a diferencia del de ComExpress, que es de inserción, este es de conexión lateral, ¿no? Se conecta de forma oblicua y luego se conecta contra el módulo. Es de tipo Edge. Las interfaces principales que presenta el estándar son las que tenéis aquí a la derecha. Presenta Gigabit Ethernet, aunque pone Ethernet es Gigabit Ethernet. Tenemos disponibilidad de SATA, también tenemos disponibilidad de USB 3.0 hasta 2 conectores. Tenemos PCI Express, por supuesto, y tenemos interfaces gráficas. Normalmente tenemos disponible HDMI o DisplayPort y tenemos LVDS o la opción de Embedded DisplayPort. También tenemos interfaces serie. Esto es lo que hace en cierta medida compatible con diseños con ARM. Vamos a tener disponible puertos serie, puertos CAN, I2C y SPI. Vale. Si hacemos igual que con el otro estándar y hablamos un poco de los partners con los que os podemos ofrecer producto para este estándar, vamos a poder ofreceros producto con Combatech, con Advantage y con ActionTech. Como veis, en este caso, los productos que os podemos ofrecer son tanto de ARM como de x86. De ARM os podemos ofrecer producto con IMX6, que supuso una revolución, por lo menos a nivel España, de diseños bajo estándar con ARM. Y también con IMX8. Estos ya están llegando al mercado, por fin, y os los vamos a poder ofrecer con dos de las familias que ofrece IMX8. Con IMX8 a secas, que es el de máximas prestaciones, y con IMX8X, que es el estándar de la familia más orientada a embedded. Por ejemplo, el IMX8X es el único de todas las familias de IMX8 que incluye corrección de memoria, EFC, soporte para EFC.
También nos vamos a poder ofrecer módulos basados en x86, al igual que los que veíais con el formato COM-Express tipo 10, vamos a tener disponibles módulos con Apollo Lake, con Bracewell, con Bay Trail y en este caso también con AMD, con la G-Series, que ofrecen no tanta potencia a nivel de procesado como los Atom, pero sí un rendimiento espectacular a nivel de gráficos si los comparamos con los mismos o con los equivalentes de Intel. En el roadmap, ¿qué tenemos? Tenemos previsto para finales de año, principios de año, igual que con el otro estándar, la nueva generación de Atom. Y ya por último, hablando de cada uno de los estándares de forma individual, tenemos el SMARC. El SMARC, como veis, es el más reciente, el creado más recientemente, en 2013, y la última versión, la 2.1, es de hace unas semanas, del mes de marzo de 2020. En este caso, el punto de partida era ofrecer bajo consumo, pero sin renunciar a las prestaciones. Es decir, mantener al día esas interfaces que ofrecen, pero sin pasarse en el consumo. Una primera diferencia que vais a notar con respecto al Q7 es el número de pines. Va a ofrecer más pines disponibles, 314 versus los 230 que nos ofrecía el estándar Q7. Eso nos va a permitir tener un poco más de flexibilidad en cuanto a qué interfaces se van a poder ofrecer. Además, 2013 ya estaba con el auge de ARM en diseños industriales, sobre todo para este nivel de potencias, y hizo que el estándar se focalizase más en ARM y en x86. Realmente esto se consiguió con la versión 2.0 del estándar, que hasta la 2.0 estaba un poco, en mi opinión, un poco mal definido las interfaces que ofrecía el estándar. A partir de la 2.0, 2.1 es cuando este estándar realmente ha entrado con mucho interés tanto en el mercado de fabricantes como en el mercado en clientes. De hecho, yo diría que para nuevos diseños la palabra que está en boca de todos es SMARC. ¿Vale? Otra de las cosas que incorpora este estándar es la definición dentro del propio estándar de la posibilidad de tener módulos incluidos Wi-Fi o Bluetooth. ¿Vale? Es decir, dentro de este módulo, aparte de tener el procesador principal, vamos a poder tener un modulito que le va a surtir a ese módulo de comunicaciones inalámbricas. Luego no solo vamos a tener como interfaz el conector Edge, sino que vamos a tener esa comunicación inalámbrica. En cuanto a las interfaces disponibles, os he querido poner tanto el 2.0 como el 2.1 porque el 2.1, como os digo, ha salido hace unas semanas. De hecho, no hay ningún módulo en el mercado que cumpla 2.1, sino que todos cumplen 2.0. La ventaja es que todos los módulos 2.0 cumplen de facto el 2.1, al menos en mínimo, luego son compatibles los diseños. ¿Vale? Como veis, el 2.0 nos ofrece hasta 2 gigabits de Ethernet, es un salto respecto al Q7, por ejemplo, que solo ofrecía 1, aunque luego me meteré en detalles a comparar los estándares. PCI Express, por supuesto, interfaces para adquirir vídeo, para cámaras de vídeo, por supuesto audio, luego muy orientado a multimedia, más interfaces para mostrar displays, para comunicarse con displays, por supuesto SATA, USB 3.0 y como veis también interfaces serie muy presentes en chips ARM. La diferencia con el 2.1 es que se amplían aún más las interfaces gigabit que pueden estar presentes, luego lo veremos en profundidad porque esto tiene un pequeño truco. Hasta 4 cámaras también, entradas para cámaras, las típicas estas que se pueden montar, por ejemplo, en los teléfonos móviles o en los portátiles. Se incrementan en 2 los GPIos disponibles y se añade soporte para QSPI externa. ¿Vale? Podemos tener no solo en el módulo, sino en la carrier que nosotros diseñamos una QSP. Como os digo, lo veremos un poco más en profundidad a continuación. Bien, por hacer lo mismo que hemos hecho con los demás módulos, la oferta que podemos ofreceros de estos módulos es con estas compañías, con TQ, con Gatec, con Advantage y con AxionTech. Los productos que os podemos ofrecer, como veis, son un poco más limitados, diríamos, actualmente.
De ARM, antes veíamos en Q7 que podíamos ofreceros al menos dos familias diferentes, IMX6 y IMX8. En Smart actualmente os podemos ofrecer IMX8. Realmente sí que hay diseños con Smart basados en IMX6, pero son todos pre-2.0, especificación 2.0. Eso los hace totalmente, bueno, no totalmente, pero solo serían compatibles entre un 15 y un 20% de sus pines con un diseño basado en 2.0. Por eso es por lo que nosotros nos recomendamos trabajar a día de hoy para un diseño nuevo con esos módulos. Recomendamos siempre 2.0 en adelante. Pero en este caso, si os fijáis, para IMX8 sí que van a estar disponibles todas las familias que NXP ha sacado o está sacando al mercado. Vamos a tener lo mismo que teníamos en Q7, IMX8 y IMX8X, pero también la versión M, la versión más orientada a multimedia de las familias de IMX8 y las recientes Mini y Nano. Estas dos versiones se diferencian de las anteriores en que tienen un proceso de fabricación diferente. Se ha reducido el tamaño de transistores en la fabricación y eso les permite consumir un poco menos y rendir un poco más. Es decir, los clocks que pueden llegar a tener los relojes, la frecuencia de la CPU puede ser ligeramente mayor que sus hermanos mayores, vamos a llamarles, pero sus consumos pueden estar más reducidos. De hecho, en cuanto a consumo, están muy similares al X, al que os comentaba que es más pensado para mercado industrial, que no tiene tantas prestaciones, pero en cuanto a frecuencias están por encima de las que puede ofrecer el M. El rendimiento será parejo, pero con un rendimiento inferior. Y en cuanto a X86, por las mismas razones que solo os ofrecemos el IMX8 en ARM, solo ofrecemos el Apollo Lake en X86. Existen diseños con Bay Trail, por ejemplo, en Smart, pero son basados en estándares, en versiones del estándar antiguas, que no son compatibles con la 2.0 o 2.1. En cuanto al roadmap, al igual que para el caso del Q7, vamos a tener el Lizard Lake, que es el nuevo Atom, pero también vamos a tener disponible Tiger Lake a finales de 2021. Si nos centramos a comparar los dos más importantes, al menos a nivel español, de módulos de bajo consumo, que son el Q7 y el Smart, Q7 es el más empleado actualmente y el que mejor portfolio tiene actualmente, pero Smart es el que más, o el que está teniendo una tendencia más alta, más increciendo en cuanto a nuevos proyectos, ¿vale? ¿Qué diferencias vamos a tener? ¿Cómo vamos a saber si optar por uno o por otro? Pues en las próximas transparencias es lo que os queremos indicar. Y también aclarar un poco lo que os comentaba sobre el pinout del Smart. Bien, ahí tenéis la comparación básica de las interfaces más importantes de los dos estándares. Y en la mayoría de los casos veis que el Smart, gracias a tener más pines y a ser más reciente, pues nos va a optar a dar más flexibilidad. En cuanto a lo que os comentaba del Gigabit Ethernet, el estándar 2.0 nos daba 2, el estándar 2.1 nos va a permitir 4, pero esos 4 van a ser sacrificando 2 líneas de PCI Express. Es decir, vamos a poder tener combinación dentro del estándar de módulos que ofrezcan 2 Gigabit Ethernet y 4 PCI Express, y tendremos módulos que tengan 4 Ethernet y solo 2 PCI Express. O es un compromiso de ver cuál se pueda adaptar mejor a vuestro caso. No obstante, tener en cuenta que eso va a limitar un poco la opción de segunda fuente que hablábamos al principio, porque no todos los módulos van a ser 4 Ethernet y 2 PCI o 2 Ethernet y 4 PCI Express. Tendremos que mirarlo con cuidado. El otro truco que teníamos dentro del estándar 2.1 es que nos dice que ofrece de cámaras hasta 4 cámaras. Realmente, aunque aquí pongamos que no dispone de cámaras, el estándar, eso no es del todo cierto. Si volvemos atrás a la transparencia del Q7 aparte del pinout que nos ofrece para este conector Edge, que es el que veis aquí, también ofrece dentro del estándar la definición de un posible conector en esta zona del módulo. Lo que no ofrece el estándar es una definición ni del tipo de conector que debe emplearse, más que sea aéreo, ni del pinout de ese conector. Lo que hacen diferentes fabricantes es ofrecer las interfaces que normalmente más demandadas están por la industria, en este caso entradas de cámaras de vídeo, sobre todo por los chips
ARM, ya que ofrecen esa interfaz, y colocar aquí un conector aéreo con un pinout que el fabricante decide. Es decir, si optamos por esa solución y queremos tener dos sources para nuestro diseño de módulos de fabricantes diferentes, seguramente este conector sea diferente, ¿vale? Para nuestro diseño. Luego tendremos que tenerlo en cuenta. Pues eso mismo hace el 2.1. En el 2.1, perdón, me voy una para atrás para enseñaros el módulo. En el 2.1 se define tanto esta parte de aquí como esta esquinita de aquí para poder conectar un conector aéreo y ofrecer esas dos cámaras, dos entradas de cámara extra. Pero tampoco se define ni el tipo de conector ni el pinout que debe tener ese conector. Luego nos va a pasar lo mismo que con el Q7. La ventaja del Smart es que dos de esos canales sí que van a estar definidos sobre el conector Edge. Normalmente muchos de nuestros clientes que estaban utilizando Q7 lo que hacían era, partiendo del módulo, tenían un cable aéreo que unía este conector con otro conector que tenían en su carry. Eso si utilizan Smart para una revisión del producto, por ejemplo, y si quieren seguir utilizando dos cámaras, dos entradas de vídeo, van a poder hacerlo sin utilizar ese extra cable para unir un conector con otro dentro de su desarrollo, porque lo van a tener integrado dentro del conector de Smart. Vale, otra cosa que os quería presentar es que, más allá de las diferencias que vemos del estándar, la interpretación que se hace de ese estándar por parte del fabricante también es importante, porque el estándar nos define unos mínimos, pero no unos máximos. Es decir, el fabricante que decide utilizar un procesador, en este caso vamos a hacer un ejemplo con el IMX8, el de máximas prestaciones, bajo un estándar no tiene por qué rellenar todos los pines del estándar. De hecho, en muchas ocasiones no va a poder porque ese procesador no se lo permite. Pero aún permitiéndoselo, puede decidir utilizar los pines del procesador para unas interfaces u otras, según él crea que ese producto puede llegar mejor al mercado. Una de las ventajas que tienen los IMX, la familia IMX, es que sus pines son multiplexados. Tú puedes decidir por programación utilizar un pin para una cosa o para otra, dentro de las posibilidades que ofrece ese pin, ¿vale? Entonces, si analizamos estos dos diseños, a la izquierda tenéis el diseño de un módulo Q7, a la derecha tenéis el diseño del módulo Smart. Es un diagrama de bloques muy vasto, muy simple. Evidentemente hay más cosas, pero bueno, nos sirve para la ilustración que vamos a hacer. Vale, si empezamos a ver las diferencias que tenemos, hay algunas que veremos que son debidas al estándar y otras debidas a decisiones. Por ejemplo, la primera debida al estándar, como os comentaba, en Smart, el módulo que tenemos representado a la derecha, tenemos la posibilidad de ofrecer un módulo de comunicaciones RF, en este caso Wi-Fi Bluetooth, dentro del propio estándar. Luego tendremos part numbers que incluyan el IMX8 que nos permitan tener en el propio módulo incluido el Wi-Fi y el Bluetooth. Cierto es que hay módulos en el mercado que dicen que son Q7 que incluyen ese Wi-Fi dentro del módulo, pero no está contemplado dentro del estándar. En Smart sí lo tenemos contemplado dentro del estándar. Incluso hasta su posición dentro del módulo está predefinida. La segunda diferencia que tenemos debido al estándar es en Smart, desde 2.0, tenemos definidas dos interfaces que Gigabit Ethernet. En este módulo vemos que como el IMX8, el más alto de prestaciones, tiene esas dos interfaces, pues simplemente en el módulo irán conectados los PHYs y nos ofrecerá esas dos interfaces. Si nos vamos al diseño de Q7, vemos que la primera, la que está definida por el estándar, está conectada, pero veremos que los pines asociados a esa interfaz del IMX8 bien no están conectados o bien se han utilizado para otras cosas. Luego, en este caso, no estamos aprovechando al máximo, en principio, las capacidades que nos da el IMX8. Otra de las cosas a destacar es que, como os comentaba, en este caso tenemos dentro del propio conector las dos señales o las dos interfaces para cámara, mientras que en el diseño con Q7 esas interfaces de cámaras están mediante un conector aéreo que, como os decía, está definido dentro del estándar, no así su pinout. Lo tendremos que consultar con el fabricante cuál es el pinout, cuál es el cable que tenemos que utilizar y adaptarlo en nuestro diseño.
Otra de las cosas que tenemos que ya no está tan ligada al estándar es qué decisión se hacen de los recursos que da ese procesador. Por ejemplo, para el tema de USB quizás es lo más fácil de comprender. En este caso, de los recursos que da el IMX8 para poder generar las interfaces USB que quieres ofrecer a la carrier board, en este caso se ha decidido por usar, podría haber sido otra decisión, dos USB 3.0 compatible con 2.0 y dos USB 2.0, aparte de un OTG. En el caso de Q7, pese a que soportaría también esta configuración, se ha decidido utilizar un solo USB 3.0 compatible con 2.0, un USB 2.0 adicional, es decir, hasta 3 USB 2.0 y un USB 2.0 OTG. Como veis, esto es una decisión tomada por fabricante. Seguramente ha sondeado al mercado, ha pensado en el mercado y cree que el módulo en Q7 puede ser mejor aceptado de esta forma y el módulo en Smart puede ser mejor aceptado en estas condiciones. Por último, en cuanto a las interfaces serie, vemos que gracias al estándar se pueden utilizar con Smart hasta 2 bus scan, 2 UARTs de dos hilos y 2 UARTs de 4 hilos. El utilizar 2 UARTs de 2 hilos y de 4 hilos son por restricciones del IMX8, que como vemos, en el caso de Q7, debido a restricciones también del estándar, solo se puede ofrecer uno de cada una de las interfaces. Bien, si resumimos todo lo que hemos ido viendo en una transparencia, quedaría tal que sí. De hecho, se incluyen algunas cosas que no hemos comentado. Si tuviésemos que decidir entre uno de los estándares, quizás yo destacaría como factores generales el tener una lista de interfaces que necesitamos. Si tenemos una lista de interfaces que necesita nuestro diseño, vamos a ver cuál es el estándar que mejor encaja. Eso no nos va a descartar del todo ninguno de los estándares, porque básicamente cualquier interfaz que necesitemos, salvo algunas especiales, van a poder ser implementadas en nuestra carrier board a partir de otra de las interfaces que ofrece el módulo. Por ejemplo, una de las diferencias entre Smart y Q7 es la capacidad de interfaces Gigabit Ethernet. En Smart tenemos 2 y en Q7 solo tenemos una, pero eso no implica que con un diseño de Q7 solo podamos sacar una interfaz Gigabit Ethernet. Podemos sacar una directamente desde la interfaz asociada Gigabit Ethernet y podríamos utilizar una línea PCI Express para sacar la segunda. De hecho, eso es lo que se está haciendo en el Smart cuando utilizamos un Atom. Los Atom no tienen salida Gigabit Ethernet nativa, utilizan un PCI Express, un chip que convierte PCI Express a Gigabit Ethernet y con eso, montando dos chips de esos en el propio módulo, es como se sacan las dos interfaces Gigabit Ethernet. Luego veremos que el mismo módulo quizás en Smart es un pelín más caro que el Q7 porque incluye un chip adicional, pero eso nos va a simplificar el diseño de nuestra carrier board. Si nosotros ya tenemos ese diseño hecho y sabemos cómo hacerlo, pues quizás nos es mejor el optar por el Q7. Luego, ya os digo que la lista de interfaces puede apuntarnos hacia un estándar en concreto, pero no tiene por qué ser determinante. Lo siguiente que tenemos que valorar es el rendimiento, el consumo que buscamos. Hemos visto que la oferta que tenemos en cada uno de los tres que os hemos presentado, de los tres estándares que os hemos presentado, no es la misma. Tenemos una oferta mucho más amplia en Q7 con cualquiera de los otros dos, sobre todo con procesadores que ya están en el mercado o que llevan unos años en el mercado. Vemos que quizás la oferta a largo plazo es mejor en Smart y vemos que para unos ciertos procesadores, por ejemplo, para arquitectura x86, la mejor oferta es la del ComExpress tipo 10. ¿Vale? Luego eso también nos va a apuntar más a uno o a otro, pero tampoco vamos a descartar ninguno. Y muy importante es si ya tenemos un diseño preexistente. Si nuestra compañía ya ha diseñado previamente con, por ejemplo, Q7, pues quizás lo más sencillo para ella es seguir con Q7, porque tiene esos conocimientos adquiridos de haber sacado a la luz un diseño con Q7. O incluso que haciendo unas pequeñas modificaciones en su diseño, sin acometer un diseño desde cero muy grande, pues pueda adaptarse a esa nueva funcionalidad, a ese nuevo proyecto que quiere hacer y poder reutilizar. ¿Vale? Luego eso también será un condicionante muy grande a la hora de escoger el módulo que mejor se adapte.
¿Qué plus podemos ver entre los dos principales, entre Smart y Q7? Los plus o los máses fundamentales para Smart son, obviamente, tiene los dos interfaces Gigabit Ethernet, que simplificarán el diseño. Ojo a esto, tened en cuenta siempre que os presenten un módulo Smart que realmente os los ofrezca. Que lo ofrezca el estándar, que lo permita el estándar, no quiere decir que el módulo que os presenten, aunque sea 2.0 o 2.1, tenga que tener ofrecidas esas dos interfaces. Normalmente sí, pero tenerlo en cuenta. Más importante que esto, por lo que os comentaba antes, de que siempre vais a poder ofrecer esa segunda, tercera, las que necesitéis, Gigabit Ethernet con otros estándares, es que este estándar soporta de facto el IE Cubo 1588 para comunicación en tiempo real por Ethernet. Es decir, los pines asociados a este protocolo están definidos dentro del estándar y los vais a tener incorporados. En cuanto a interfaces gráficas, también es mejor que los otros dos formatos. Puede soportar hasta 3 o 4 interfaces simultáneas con DisplayPort Plus++, que ofrece un poco más de resolución que los otros estándares. Y soporta dentro del conector Edge hasta 2 interfaces de cámara. Como sabéis, puede soportar hasta 4, 2 de ellos dentro de esta interfaz. También tiene mayor disponibilidad de puertos serie y GPIos y lo veremos en la siguiente transparencia. Para finalizar, nos va a permitir hacer diseños más delgados. Quizás uno de los requisitos por dónde tiene que encajar el producto es que tiene que ser muy plano. Quizás estabais valorando al principio utilizar un SBC donde todo está en el mismo plano, el chip y todos los componentes están en el mismo plano, y habéis rechazado el usar un módulo porque siempre van pinchados encima y esto añade una anchura dentro una altura, perdón, dentro del diseño. Pues quizás con Smart, que es la forma más fácil de disminuir esa altura. Como os digo, lo veremos a continuación. Por otro lado, ¿qué ventajas tiene utilizar Q7 o qué ventajas debéis valorar si utilizáis Q7? Pues primero, que Smart no tiene soporte, no está definido ni el bus LPC ni el SMB. Luego, si en vuestro diseño necesitáis utilizar esos buses, tendréis que usar Q7 o ComExpress tipo 10. Actualmente el portfolio que podemos ofrecer nosotros y cualquier fabricante es muchísimo mayor de Q7 porque lleva más tiempo en el mercado con las últimas revisiones del estándar. Todos los diseños que se han ido haciendo hasta ahora han sido en Q7 o en ComExpress tipo 10 y no en Smart. Smart que están haciendo va a ser, por descontado, uno de los focos principales de diseños con los nuevos SOCs que vayan saliendo, tanto ARM como x86, pero actualmente la realidad es esta. Lo habéis visto en las ofertas de productos que os he ido mostrando. Y en contrario con el Smart, en Smart hablábamos que podíamos utilizar o tener diseños más delgados. Con Q7 vamos a tener diseños más compactos y es lo que vamos a ver por último a continuación. No están a escala, perdonadme por eso, pero bueno, tenéis las cotas ahí. Tenéis en la parte de arriba tenéis un diseño estándar de Q7 y en la parte de abajo un diseño estándar con Smart. Como veis, la altura que conseguimos con Q7, desde el PCB donde va montado este Q7 hasta donde acaba, hemos hecho el ejemplo con un disipador, con un head spreader, es de 14,2 milímetros. O tenemos de altura 14,2 milímetros. Mientras que la misma composición hecha con Smart la podemos tener en 8,7 milímetros. Luego se reduce casi a la mitad la altura de nuestro diseño. Luego, encima de este head spreader, normalmente iría bien en contacto con nuestra caja metálica para utilizar la de disipación o la solución de disipación que hayamos tenido, ¿vale? Hayamos diseñado. La contrapartida que tiene esto, el tener el módulo tan pegadito a la placa, nos hace que sea imposible que en el espacio que ocupa el módulo podamos poner elementos en nuestra carrier board, chips o cualquier cosa en nuestra carrier board. Luego, normalmente esta parte de aquí no tiene ningún elemento conectado, ubicado, perdón. Sin embargo, en la parte si utilizamos un Q7 sí que vamos a poder poner componentes de hasta una cierta altura debajo de donde colocamos nuestro módulo.
Eso es lo que va a conseguir que nuestro diseño, en lugar de ser muy grande, lo podamos compactar porque vamos a poder usar el propio espacio que se necesita para colocar el módulo, para colocar alguno de nuestros componentes. Evidentemente no todos, pero sí una gran parte de ellos, ¿vale? Por eso, Smart mejor para formato más slim y QCM mejor para formatos más compactos, ¿vale? Obviamente, en cualquiera de los dos casos se podría poner componentes por el otro lado de la cámara, respetando los huecos definidos para la sujeción de la parte de disipación. Bien, esto era todo lo que por nuestra parte os queríamos transmitir. Cualquier pregunta que tengáis, este es vuestro momento. Como os digo al principio, voy a volver para atrás a la primera presentación. Aquí tenéis mi correo, me podéis enviar cualquier duda que tengáis acerca de la presentación. Las presentaciones las vais a recibir al correo al que os habéis suscrito, tanto en formato grabado como en formato PDF. Bueno, si no tenéis ninguna consulta, espero que os haya servido al menos para refrescar alguna idea, sino para conocer los formatos estándar de bajo consumo. Lo último que os quería enseñar, antes de finalizar, nos vamos a las últimas transparencias, es que el próximo miércoles haremos un nuevo seminario dentro del área de embebidos, centrado en los ciclos de desarrollo de productos completos utilizando un embebido y en cuáles de esos puntos Matrix Electrónica y nuestros partners os podemos ayudar, tanto para minimizar riesgos en el diseño, solventar errores, como acortar las fases del mismo, los tiempos del mismo. Vale. Y por último, recordaros que durante estas semanas Matrix está llevando a cabo una serie de webinars de diferentes áreas, tanto de embebidos, iluminación, como de nuestros propios productos, los MTX. Y recomendaros sobre todo el del 7 de mayo, donde se hará una presentación bastante didáctica sobre una de las nuevas plataformas que vamos a sacar al mercado, que es Cervelo. Sin más, por último, agradeceros de nuevo la presencia en el seminario, daros las gracias por asistir y espero que todos estéis bien y sigáis bien.